A continuación vamos a explicar el funcionamiento y el montaje de nuestro proyecto de monitoreo de variables eléctricas utilizando un Arduino Uno y una pantalla LCD de 16x2. El proyecto consiste en medir y visualizar voltaje y corriente, utilizando dos potenciómetros, uno para variar la corriente y otro para variar el voltaje, y también para monitorear los datos. La pantalla está conectada en modo paralelo de 4 bytes. El pin RS del LCD está conectado al pin 7 del Arduino. Este pin sirve para indicarle al LCD si el Arduino está enviando comandos o datos. El pin digital 6 se conecta para habilitar la comunicación con la pantalla. Después están conectados los datos del LCD del D4 al pin digital 5, del D5 al pin digital 4 y del D6 al pin digital 3. Estos pines son los que transportan la información desde el Arduino hacia la pantalla LCD. Luego se conecta la alimentación de la pantalla, el pin VCC del LCD a 5 voltios del Arduino y el pin GND a tierra. También se conecta el pin B0 del LCD para controlar el contraste de la pantalla y simular las variables eléctricas. El primer potenciómetro es el potenciómetro que regula el voltaje. Este está conectado a 5 voltios por un extremo, a la tierra por el otro, y por el pin del medio se conecta al pin analógico A0 del Arduino. El pin central entrega un voltaje variable dependiendo de la posición que tengamos. El potenciómetro, como se puede ver, varía. Cuando giramos el potenciómetro, el Arduino recibe una señal entre 0 y 5 voltios y luego el ADC del Arduino convierte esa señal en analógica en valores digitales entre 0 y 1023. Ese es el rango en que funciona el Arduino. En la primera línea tenemos el voltaje y en la segunda línea tenemos la corriente. Además, cada 5 segundos el Arduino envía los datos al monitor serial para poder visualizar las mediciones desde el computador. Eso en el momento que tenemos abierto el código. Ahora vamos a explicar cómo se relaciona el código con el funcionamiento del montaje. El programa define todos los pines que se van a utilizar, tanto para la pantalla LCD como para los potenciómetros. Las variables como const_int, LCD RS igual a 7, LCD E igual a 6, LCD D4 igual a 5, LCD D5 igual a 4, LCD D6 igual a 3, LCD D7 igual a 2, y con las variables const_int pin voltage sensor igual a 0 y pin current sensor igual a 1. Aquí se configuran los pines digitales conectados a la pantalla LCD en modo paralelo. Estos pines permiten controlar la comunicación y enviar los datos que se van a mostrar en pantalla. También se definen los pines analógicos A0 y A1, donde están conectados los potenciómetros que simulan las señales de voltaje y corriente. Después el código lee los valores de los potenciómetros con las variables ADC voltaje es igual analog read pin voltage sensor, ADC corriente analog read pin current sensor. La función analog read permite que el Arduino convierta las señales analógicas en valores digitales entre 0 y 1023. Dependiendo de cómo se giren los potenciómetros, esos valores aumentan o disminuyen. Luego, el código convierte las lecturas analógicas en magnitudes físicas utilizando fórmulas de escalamiento, como voltaje real es igual a float por ADC voltaje dividido ADC máximo
multiplicado voltaje máximo menos voltaje mínimo más voltaje mínimo. En esa parte, la lectura del potenciómetro de voltaje se convierte en una escala entre 0 y 280 voltios. Y por otra parte, tenemos corriente real es igual a flow multiplicado ADC corriente dividido ADC máximo multiplicado corriente máximo menos corriente mínima más corriente mínima. Aquí ocurre el mismo proceso para la corriente, pero utilizando una escala desde menos 50 amperios hasta 50 amperios.